Obediencia. Yo soy una de ellas, ¿verdad? Acá hay varias sillitas adelante, entonces todos muy juiciosos, muy obedientes, nos vamos a hacer adelante. Muchísimas gracias. Bueno, amén. Vamos, les voy a pedir que por favor me acompañen a Primera de Crónicas. Y mientras lo vamos buscando, Primera de Crónicas 29, yo les quiero preguntar, ¿para cuántos es fácil diezmar? Amén. Amén. Bueno, ¿y a cuántos se nos dificulta? Amén, amén. Sí, a mí también hubo un tiempo en el que se me dificultó mucho, mucho, mucho. Y cuando se me empezó a dificultar, o bueno, cuando empezamos a conocer del Señor y vienen y me dicen, Viviana, de lo que tú trabajas, es importante que aprendas a diezmar. Entonces yo decía, pero ¿y por qué? No, si es que es mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces somos convenientes y cuando conocemos, medio conocemos de palabra, entonces decimos, no, porque el Señor dice que si yo no trabajo, yo no puedo comer. Si yo no trabajo, no me puedo vestir. Si yo no trabajo, no tengo una casa, ¿no es cierto? Entonces acomodamos las cosas. Pero entonces el Señor me hablaba y me decía, vea pues, yo fui algo terca, les cuento, muy terca para el tema del diezmo, pero demasiado terca. Entonces el Señor me entregó algo y me decía, con que si tú no trabajas, no comes, con que si tú no haces, perfecto. Y el Señor me preguntaba, ¿y quién es el Señor de señores y quién es el Rey de reyes? ¿Y quién fue el que creó todo? Entonces, Él me entregó algo muy bonito para mí, que permitió que mi espíritu, que mi hipotálamo entendiera el porqué del diezmo, el porqué de despojarme. Y no solo económicamente, sino también físicamente, por qué entregarle esas 10 personas, el por qué entregarle esos dolores que tengo, bueno, muchas cosas, ¿no es cierto? Y entonces, este fue uno de los primeros que me entregó. Él me entregó muchos, pero les comparto en esta mañana uno de los primeros. Y es Primera de Crónicas 29 en el 11. Denme un momento si lo ubico. No lo veo. Ya, perdón. Dice, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, y en la tierra es tuyo, oh Señor. Y este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Las riquezas y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según los criterios la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Cuando el Señor me entrega esta palabra a Viviana, a mí me habla de que sí, si el Señor me da un empleo, si el Señor me da un sustento, es porque a Él le place. No es porque yo me lo merezca, número uno. Número dos, no es porque, es que soy yo y entonces yo voy trabajo y es mío. Mentirosa Viviana, porque las cosas no son así. Entonces viene el Señor y me entrega esta palabra y yo entiendo que el Rey de Reyes es Él, que todo le pertenece a Él y que yo, ¿quién vengo siendo? Para Viviana, a mí me lo reveló de esta manera, yo soy una administradora. ¿Qué hace un administrador? Si nos entregan, ¿qué hace un administrador? De pronto en esta mañana les voy a pedir que me ayuden. Si nos entregan una obra, ¿tú qué haces, Marta? Deme un momento. Dirigirla correctamente. Dirigirla, perfecto. ¿Quién más me va a ayudar? Angelito. A ver, tú. Ser un buen administrador con las personas y con el reino del Señor. Muy bien. Disponer, distribuir, el pastor. Bueno, para mí, pues,
hacer la voluntad de Dios para poder administrar la obra de Dios. Gracias, pastor. Amén. Amén. Exactamente, es eso, es saber administrar. Y la palabra es clara cuando la palabra viene y nos dice, ven, te estoy entregando estas riquezas porque me place. Yo solamente te pido un 10%, el 90% es tuyo. Pero si tú eres obediente en ese 10%, ese 90% no lo va a multiplicar y lo hemos visto. Amén, amén. En esta mañana les quería compartir esta palabra. Para mí no fue fácil empezar a diezmar. Fui muy terca, el Señor lo sabe. Pero cuando Él me entrega palabra y mi espíritu lo entiende y mi hipotálamo lo entiende, yo ese 10% lo entrego con todo el corazón. Y si Él me dijera, Viviana, entrégame el 90% y quédate con el 10%, les aseguro que lo haría. Porque yo sé que Él con ese 10% lo multiplica y va a alcanzar y va a abundar. Amén, amén. Cerremos nuestros ojos, levantemos allí nuestro diezmo. Padre Celestial, te damos gracias, gracias Señor por esta mañana. Gracias Padre Celestial porque eres tú el proveedor de cada hogar, porque eres tú el que habla a cada sacerdote, porque tú nos hablas a nosotras también como esposas. Gracias Señor porque eres tú el que habla a cada uno de esos hijos, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, y te entregamos este 10%, Señor. Señor, gracias porque eres tú el proveedor, Señor, porque queremos ser obedientes, Señor, porque Señor, sí se nos dificulta trabajar en la obediencia, Señor, pero estamos en ello, Señor, y queremos que tú pongas aún más obediencia en cada uno de nosotros, en cada joven, en cada jovencita, en cada niño, en cada niña, en nosotras como esposas, Señor. Señor, abre nuestros ojos espirituales, Señor, y permítenos ver lo grande, lo maravilloso, lo magnífico que eres, Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nunca nos has dejado en vergüenza, Señor, porque nuestras alacenas están llenas, Señor, porque no ha faltado la harina, no ha faltado el aceite, Señor, y te damos gracias, Señor. En esta mañana, Señor, gracias porque tú nos llenas de sabiduría, de inteligencia, Padre Celestial. Hablas claramente a nuestro espíritu, Señor, y nos permites entenderte que somos administradores para ti, y ayúdanos a ser esos administradores fieles, obedientes y diligentes para ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos pasar. Gracias. Amén, amén. Muy buenos días para todos, sean todos bienvenidos a este lugar, sean todos dirigidos, gracias, todos dirigidos hoy por la presencia del Señor, que sea el Señor hablando a través de su palabra. Dispongamos allí nuestros corazones, vamos a orar precisamente porque Él sea directamente el que hable, el que obre, el que se manifieste en cada vida y en cada corazón, amén. Amado Padre Celestial, te damos nuevamente, Señor, no nos podemos cansar de darte las gracias
Te damos las gracias, Señor, el día de hoy por tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por este lugar en el que tenemos la oportunidad, Señor, de reunirnos, de encontrarnos, Señor, de unirnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, Señor. Pero ahora, Señor, en este momento también en el que nos encontramos, en el que anhelamos y te invitamos, en el que anhelamos de tu presencia, te rogamos, Señor, que hables, Señor, a nuestro hipotálamo directamente, a nuestro corazón, Señor. Que todo nuestro ser sea impactado el día de hoy por tu palabra, por tu presencia. Que cuando salgamos de esta puerta, Señor, hayamos sido transformados, hayamos sido renovados, nos vayamos con un pensamiento diferente, Señor, que se nos abra el entendimiento, que nuestros sentidos espirituales se abran, se destaponen, Señor, nuestros oídos, aquello, Señor, aquella ceguera espiritual que puede haber todavía en cada uno de nosotros, sea totalmente derribada, Señor, que sea ese colirio, Señor, de tu presencia directamente puesto, Señor, en nuestros ojos, Señor, en nuestro espíritu y en nuestro ser, para recibir de tu palabra, Señor. Me entrego, Señor, en esta mañana también en tus manos, Señor, despojando mi humanidad, Señor, haciéndome a un lado, Señor, para que seas tú, Señor, quien hable, Señor, a través de mi boca, Señor, de mi ser, Señor, para que sea tu palabra preciosa, Señor, y no mi humanidad, Señor, la que hable, Señor, en el día de hoy. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, veníamos en una serie el Señor nos ha inquietado precisamente para que cada día avancemos más en la búsqueda de la presencia del Señor, para que cada día vayamos a la búsqueda de la intimidad del Espíritu Santo, pero a la vez para que vayamos en la búsqueda del entendimiento y de poder comprender cuál es el propósito que Dios creó, con el cual Dios nos creó, el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Necesitamos que la presencia del Espíritu Santo se afiance en cada uno de nosotros. Necesitamos ser preparados, necesitamos ser formados, pero se requiere de que haya una disposición de parte de nosotros. Se requiere de que haya una determinación a dejarnos formar y a dejarnos llevar por Él. Necesitamos determinarnos a obedecer. Es necesario que empecemos a caminar en la obediencia. Necesitamos entender que hay un objetivo que el Señor marcó para nosotros y que necesitamos prepararnos. ¿Qué necesitamos? Señor, dígame, ¿qué necesitamos? Yo de pronto le digo, no sé, al hermano Juan Carlos en este momento, y él me dice, sí, Señor, dígame, ¿qué necesita? Así de la misma manera, que sea esa disposición para el Señor, que el Señor nos llame a la medianoche, nos llame en cualquier momento y nos diga, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cómo me debo disponer para ti? Esa es la idea general de lo que venimos haciendo. Que el pensamiento que el Señor tuvo en el momento en el que nos creó, ese pensamiento y esa visión se lleve a ejecución, porque venimos hablando de que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. En una prédica anterior hablábamos que Él precisamente nos hizo con una de la parte del propósito, es que nosotros podamos ser santos y sin mancha delante de Él para que vayamos y lo adoremos y lo alabemos. Eso lo tenemos allí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, y también en el versículo 14 nos dice que Él ha hecho todo lo que ha hecho a favor de nosotros para que le diéramos gloria y alabanza. Pero es importante que haya humildad y que haya mansedumbre en nuestro corazón y en nuestras vidas, porque no podemos ahora sacar el pecho y decir, es que Dios me hizo para que yo lo honre y lo adore y lo alabe. No, necesitamos reconocer nuestra debilidad. Para ello vamos a ir, por favor, al capítulo 2 de Corintios, segunda de Corintios 4:7, capítulo 4, versículo 7. Necesitamos entender que somos débiles. Necesitamos reconocerle al Señor que somos débiles, para que Él pueda obrar precisamente en nuestra debilidad. 4:7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro
que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Nuestras capacidades, nuestros dones, nuestra capacidad de expresarnos, de hablar o de hacer o de ser hábiles en alguna actividad, no proviene de nosotros mismos. Fue porque el Señor nos creó de esa manera y a cada quien nos entregó una habilidad, una capacidad, pero somos frágiles, somos débiles, porque fácilmente podemos nosotros levantarnos, podemos fácilmente nosotros desviarnos por el camino que no corresponde. Nos ha pasado, en algún momento estuvimos fuera del camino, apenas estamos saliendo de esas situaciones erradas en las que hemos estado andando, pero necesitamos reconocer esa debilidad para que el Señor de esa debilidad haga una fortaleza. Pero a pesar de precisamente de esa situación, a pesar de esa condición, Él desea habitar en cada uno de nosotros. Y no solamente habitar, Él desea obrar, Él desea que el gran poder que proviene de su trono y de su reino fluya a través de nuestras vidas, para que ese poder fluya en nuestras manos, fluya a través de nuestra boca, desde nuestros pensamientos, y nos apresuremos nosotros a hacer el bien. Necesitamos disponernos. Amén. ¿Estamos dispuestos? Amén. Me alegra mucho ese amén. Necesitamos desde nuestro interior irradiar, porque aquí la misma palabra dice en el versículo 7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Y esa luz no brilla por nuestra propia capacidad. Esa luz brilla porque Él es el que habita en nosotros y Él es el que debe emanar esa luz, pero nosotros nos debemos preparar. Y hoy venimos a tocar ese tema precisamente de preparación. Debemos ser, como lo dice allí en la palabra, como esas vasijas de barro, aunque frágiles, debemos ser formadas precisamente por Él, y Él es el que nos ha estado formando, preparados por el Señor. Y en este caso, vamos a ser formados por el alfarero. Vamos a ser formados por el alfarero. Vamos allá a visualizar una pequeña presentación que se organizó, un pequeño video, y mientras tanto yo les voy a leer. Les voy a estar leyendo en Jeremías 18, versículo del 1 al 6. ¿Ya son? ¿Limpiaron? Devuelven un poquito más. Dice aquí en la versión, yo les voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, tiene como título El alfarero y el barro. Allí nos podemos visualizar un poco, nos podemos ver visualizados de cómo el alfarero, esta es una similitud, pausa, una pequeña similitud de cómo el Señor va formando esa vasija. En algún momento, el Señor siempre nos habla por parábolas, por enseñanzas, por ejemplos. Y este es un ejemplo claro de lo que el Señor hace con nosotros. Él se tomó el tiempo en algún momento, así como se tomó el tiempo en el momento de agacharse, tomar de la tierra y formar a Adán. De esa misma manera se tomó el tiempo para cada uno de nosotros para formarnos. Y mientras nos estaba formando, estaba teniendo una idea. Estaba diciendo, esta vasija va a ser para esto, aquella va a ser para otro, aquella va a ser para otro. Cada uno tenemos un propósito, cada uno de nosotros tenemos un plan de acuerdo a lo que el Señor pensó para cada uno de nosotros. Devuélvelo desde el comienzo. Dice Jeremías 18:1, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. La pausa es cuando se...
La pausa. Ajá. Pausa. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. El Señor nos empezó a formar, nos dio un propósito, nos dio una responsabilidad por ir a hacer. Pero nosotros en el camino, tal vez como que no soportamos ese proceso, tal vez no soportamos esa formación en la cual estamos siendo estirados, en la cual Él necesita meter su mano en nuestro interior para sacar lo que debe sacar. Y tal vez no aguantamos el proceso porque nos incomoda, porque nos duele, porque creemos decirle al Señor: no me hagas de esta manera, no me formes de esta manera. Y si me haces de esta otra, y cuando pretendo estirarme hacia donde yo creo, es cuando me deformo. Devuélvelo nuevamente. Pero el Señor es bueno, misericordioso en gran manera, porque a pesar de la dificultad que tenemos en el proceso, y a pesar de que la vasija no sale como el alfarero estaba esperando en ese momento, Él la retoma nuevamente, nos toma, y ese mover tal vez nos duele, tal vez ese mover que nos vuelva a comenzar desde cero es un proceso bastante fuerte, puede ser chocante. Pero ¿por qué si yo estoy asistiendo a la iglesia y las cosas no me salen bien, y antes como que más dura se pone la situación, y antes como que es más compleja? Porque no nos dejamos formar, porque no nos estamos disponiendo. Volvemos. Él en su infinito amor nuevamente empieza el proceso. Nuevamente se acuerda de ese propósito y de ese pensamiento. Nuevamente sus manos plasmadas en cada uno de nosotros, y vamos siendo formados nuevamente, y que el propósito para el que Él nos creó se va a cumplir, y empieza a detallarnos, y empieza a hacer en cada uno de nosotros, y a cada uno nos aplica ese detallito, aquello que nos va a hacer diferente de todos los demás. Podemos parecernos, pero el propósito de Olga no es el mismo el de Yeli, no es el mismo propósito de William, no es el mismo propósito de Helen. Cada uno tiene un propósito, por eso cada detalle del Señor. Pero a pesar de todo, ahí, en esa condición, ya estamos listos para salir de la mesa. Nos falta parte del proceso. ¿Queremos seguir en el proceso? ¿Queremos seguir avanzando? ¿Queremos preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo vas a hacer conmigo? ¿Cuál es ese proceso y cuál es ese manejo que me estás dando? Necesitamos avanzar. Si tenemos la duda, si tenemos la inquietud, debemos ir al Señor, y vamos a ir precisamente a la palabra. Hay situaciones las cuales explican por qué nos hemos deshecho en las manos del Señor, pero por qué si estamos en buenas manos, por qué si estamos en las mejores manos de todo el universo, de toda la eternidad. No hay mejores manos en las que yo pueda estar. ¿Por qué se estropea ese proceso? Por lo que hay en nosotros, por lo que no hemos querido soltar. Nos ha faltado soltar muchas cosas. Pero para que ya podamos estar, por lo menos en esta condición, es porque ya han salido cosas de nuestras vidas. ¿Qué ha salido de la vida de cada uno? ¿Ya hemos perdonado? ¿Ya estamos dejando las malas palabras? ¿Ya hemos dejado
la inmoralidad sexual, ya hemos dejado la maldad de lado, o aún seguimos cometiendo el mismo error, vamos nuevamente al mismo pecado, seguimos diciendo las mismas mentiras, seguimos hiriendo, seguimos siendo asesinos de hombres, porque la palabra nos es clara y nos dice que en el momento que nosotros abrimos nuestra boca a hablar mal contra el hermano, ahí ya somos asesinos, somos homicidas. Estamos siendo homicidas, estamos con ese mal pensamiento, con ese pensamiento de perversidad. Si aún estamos con esa situación, vamos a hacer nuevamente, tenemos que empezar nuevamente el proceso, porque en las manos del alfarero se desecha. Vamos por favor con la imagen. No, espera. Ahora vamos a continuar con el proceso. Si nosotros nos dejamos disponer y nos dejamos llevar para que todo lo que haya en nosotros salga, la vasija va a ser terminada, pero esa vasija requiere de un paso adicional. Vamos a ir a Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra en Daniel 3:14. Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Se niegan? ¿Nos negamos a postrarnos ante otros dioses? Y esos dioses claramente están hoy en día. Preferimos todavía ir en la idolatría de todo el tema de imágenes, de todo el tema de santería, de todo el tema de brujería que puede haber, pretendiendo alcanzar la bendición. Todavía nos estamos rindiendo ante una imagen de un deportista que, porque alcanzó muchos éxitos y muchas victorias, entonces ahora no dependemos, tengo que ponerme totalmente el uniforme de él, tengo que caminar como él, tengo que hablar como él. Estamos todavía rindiéndonos ante infinidad de pecados. Estamos rendidos y entregados plenamente al internet en búsqueda de cosas que no corresponden. Eso es parte de lo que el Señor nos pregunta, si le estamos rindiendo culto a lo que el mundo nos está ofreciendo. El mundo nos dice que nos postremos ante las situaciones que se puedan presentar, que solo estemos en la búsqueda de acumular riquezas, y ese es otro Dios. Y recordemos que el amor del dinero es la raíz de todos los males. De allí provienen infinidad de situaciones. Nos estamos inclinando a eso, porque si estamos como la vasija, se supone que ya estamos formados y ya hay un propósito para nosotros. Pero si nosotros estamos y yendo en pos de esos dioses, cuando venga la prueba, muy seguramente no la vamos a resistir. Dice, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que se ha levantado. ¿Cuántos ya han tenido que dejar
y están seguros que han dejado cosas de su vida pasada y que ahora ya no las cometemos más porque necesitamos agradar al Señor. ¿Cuántos? ¿Quiénes han dejado? ¿Podemos dar testimonio de ello? Préstame. Empecemos. ¿Qué hemos dejado? ¿Qué ya no hacemos de nuestra vida pasada? ¿Qué debes de soltar de la vida pasada? ¿En qué pecado ya no estamos? Vayamos pensando allí rapidito para que avancemos. No, pues yo creo que en varios aspectos. Uno. Uno, digamos, el alcohol. Listo. Amén. Las fiestas. Amén. La rabia, la soberbia y el alcohol. Amén. Gloria a Dios. Por mi parte, he cambiado hartas cosas. ¿La qué? ¿Sí? He cambiado muchas cosas, empezando la paz que siento en el corazón últimamente. Amén. No es nada parecido como estaba. Amén. Es una tranquilidad inmensa de todo lo que daba atrás. Gloria a Dios. He cambiado mucho. De antes creía en los ídolos, hoy los ídolos no valen nada para mí. Solamente hay uno que vive, que es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Algo que dejaste? De pronto los bailes, las cosas mundanas del mundo. Amén. Buenos días a todos. Bueno, así es, mantener la paz y siempre seguir adelante y servirle a Dios. Amén. Son tantas áreas de nuestra vida de la vida cotidiana que tenemos que, de verdad, al mundo lo engañamos, pero a Dios no. Y lo primero que Dios nos pide es nuestro corazón. Amén. Y nuestras áreas es mi área, pues, personal, interna. Era muy iracunda y ya Dios me ha cambiado de ese sistema. Amén. Amén. Dios, pues, nos pasa por un proceso, y verdaderamente, cuando somos llamados y escogidos para perfeccionarnos, porque aquí nos trata de, gloria a Dios, nos comparan la estatua de oro como los pecados que continuamente lo hacíamos cuando estábamos en pecado, cuando estábamos nosotros afuera de Dios. Pero cuando Él nos llamó para ser perfeccionados, pues tenemos que perfeccionarnos dejando todo lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, yo era muy bebedor, parrandero, bailador. Todo eso Dios me lo ha quitado a través, pues, porque nosotros para poder ser libres tenemos que nacer en agua y en espíritu. Amén. Amén. Por lo tanto, pues, Dios me ha dejado, yo he dejado de todo eso para poder ser un ministro de Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Yo he dejado el rencor y me ha enseñado el perdón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo como tal he dejado como las fiestas y pues también el perdón hacia los demás. Amén. Bueno, pues, ¿qué hemos dejado? ¿Qué he dejado? De pronto el rencor. He aprendido a perdonar y a soltar cosas que de pronto de niñez cargamos y como también a
desatar lazos familiares espiritualmente, sí, o sea, todas esas maldiciones generacionales que muchas veces nos abarca, que también hoy en día puede abarcar sobre nosotros. Si nosotros no sabemos decirle al Señor que nos desligue de esas maldiciones generacionales, muchas veces eso también nos estanca espiritualmente para poder seguir. Nos detiene, sí, Señor, amén. ¿Qué has dejado, Cevitas? Buenos días. No, pues yo estoy en el proceso. Amén. Buenos días. Creo que aún también estoy en ese proceso de empezar como a soltar cosas, alejarme de cosas. Y pues poco a poco, acá los domingos con ustedes, poco a poco se van haciendo las cosas. Amén. Yo digo que aprender a perdonar es cosa necesaria que Dios me ha enseñado. Amén. He dejado muchas cosas atrás que creía que eran lo primero en mi corazón, pero que al sol de hoy, por las misericordias del Padre, ya lo he puesto a Él de primero para poder soltar tantas cosas que me hacían daño. Y ahora pues estoy feliz, me siento con tranquilidad y paz. Gozoso. Yo creo que mi vida dio un giro de 180 grados. Decidí darle la espalda al mundo y ponerle la cara a Dios, porque pues lo que soy ahora no es ni un atisbo de lo que llegué a lo que era. Fui borracho, vivía de lunes a lunes tomando, fui una persona blasfema y hablé en contra de los hijos de Dios en algún momento. Y el Señor me traía a memoria todo eso y me decía, incluso por ti y por lo que dijiste en contra de mis hijos, murió mi hijo y te perdoné. Y ahora estás allí y eres un testimonio, una piedra viva para que otros puedan dejarse labrar por lo que yo pienso hacer con cada uno de ustedes. Amén. ¿Ya? Ok. A veces nos cuesta, sí, a veces nos cuesta. No, pues yo todavía estoy en proceso. Amén. Manita, hola. Yo he dejado tantas cosas, muchísimas. La fiesta, las groserías, la ira, me iraba muy fácilmente. Y estoy en proceso todavía el perdón. Ese me ha costado bastante, pero ahí voy en el proceso. Amén. Sí, dejé el mundo, ese mundo que llevaba del alcohol y la calle, muchas cosas, la ira, toda la cuestión, yo la fui olvidando poco a poco y aquí estamos. Amén. Sabemos que todos los días es un proceso que uno tiene pues con Dios, en mejorar, en cambiar y sí, soltar muchas cosas que nos hacen daño, el poder perdonar, que es algo muy difícil, pero pues en el Señor uno lo puede hacer. Y la incredulidad, cada día uno depender más de Dios y creerle todos los milagros que hace día a día en nosotros y en nuestra familia. Amén. Bueno, yo creo que, bueno, la fiesta, la música y el corazón. Ese perdón, sí, y es día tras día pidiéndole al Espíritu que me ayude a soltar el perdón, porque sé que de esa manera Él también me perdona a mí. Amén, amén. Claramente vemos que en algún área hemos avanzado en el Señor, pero necesitamos cada día afianzarnos, cada día disponernos más
para poder seguir caminando y que podamos llegar a ese propósito que el Señor nos ha dado. El adulterio en mi vida era una cosa bárbara. Muchas veces pude haberle fallado a mi esposa, pero sobre todo el adulterio más impresionante era el adulterio contra el Señor. Porque el hecho de ir a preguntarle al que no debía preguntarle era algo bastante complicado, y yo creo que muchos en algún momento caímos con el simple hecho de decir: vamos a hacer una agüita de yo no sé qué para que nos vaya bien. Ya, a partir de ahí ya estamos siendo adúlteros, le estamos fallando al Señor. Pero para la gloria y la honra del Señor, el Señor en su infinito amor nos insistió a través de su palabra y hemos podido avanzar. Necesitamos seguir avanzando. El perdón nos cuesta, claro que sí, el perdón nos cuesta tremendamente, pero necesitamos que no nos dejemos cargar tan pronto viene la ofensa, tan pronto viene la situación, y empezar a soltar, porque ese tipo de cosas nos van a afectar a futuro, y ya lo que en algún momento había cargado nuestros corazones, pues debemos dejar que el Espíritu Santo haga, porque es necesario, es muy importante poder superar esos procesos, poder avanzar y poder continuar y tener esa certeza de que si alguien viene y nos ofende, uno ya podamos decir: el Señor me permitió y me enseñó cómo manifestar y cómo llevar a ejecución el perdón. Y ya esa prueba no hace que tengamos que volver a ser desbaratados y tener que nuevamente ser formados. Si ya hemos dejado el adulterio en todas las infinidad de situaciones que se pueden presentar, no podemos volver a adulterar, porque nuevamente nos vamos a devolver y nos va a doler más, a pesar del proceso que estamos llevando, nos va a doler más tener que nuevamente ser amasados, nuevamente tener que ser sentados y basados sobre la piedra, sobre la roca, para poder ser formados nuevamente como el alfarero. Necesitamos avanzar, necesitamos no quedarnos y tener esa certeza de que no nos devolvemos. Nos podrán estar ofreciendo lo que nos estén ofreciendo, porque nos van a ofrecer es lo que precisamente nosotros cerrábamos. Va a venir una ofensa si teníamos dificultad con el perdón. Va a venir quien nos ofrezca licor si teníamos dificultad con el alcohol. Se nos va a venir a presentar una mujer muy hermosa si teníamos dificultad con eso. Y si teníamos nuestra confianza en otros dioses, nos van a venir a decir: pues haga esto y verá que su situación se le mejora. Todo ese tipo de situaciones debemos ya, como estamos siendo guiados por la palabra y por la enseñanza y por el Espíritu Santo, todas esas situaciones ya las rechazamos y comenzamos a avanzar. Y preferimos, como el ejemplo que vamos a leer a continuación: si nos es necesario morir, morimos, pero no volvemos a caer en esa situación. Porque el que pierda la vida en el nombre del Señor, la ganará precisamente para Él. Dice en el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abed-Nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder y de su majestad, o sea, del poder del rey, ¿no? Pero aunque no lo hiciera, déjanos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-Nego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaron al horno ardiente. Así que los ataron, los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera más caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres.
De esta forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran tres hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, tomaron la firme decisión de no volver atrás. Tomaron la firme decisión de llevar a ejecución lo que creían en el Señor. Y no se iban a rendir ante ningún Dios que le presentaran, aunque su vida estaba corriendo peligro, aunque su vida estaba en riesgo, porque era claramente una muerte inminente. Pero necesitamos nosotros arraigar esas verdades de la palabra en nuestras vidas, y que independientemente pase lo que pase, no volvamos atrás. A nivel personal, en mi trabajo, en muchos momentos me he podido no sentir apocado, no sentirme desplazado, pero sí entender la situación de que tal vez yo estoy acá solo y allá se forman grupos. ¿Por qué? Porque para la gloria y la honra del Señor no encajo con muchas de las situaciones. No quiere decir que yo no pueda ir a compartir, que entonces yo no pueda ir a saludar, no pueda ir a hablar, pero hay unos límites. Cuando ya la conversación se pasa a otro punto, a otro nivel, pues yo me hago a un lado y me voy filtrando, y cuando me doy cuenta, estoy acá solo. Pero prefiero estar solo porque sé que eso es una manifestación precisamente del fruto del Espíritu, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. De esa misma manera, cada uno de nosotros debemos estar. De la misma manera en la que ya no encajamos en la fiesta, ya no encajamos en la pelea, ya no encajamos en la inmoralidad sexual, ya no, eso no, nos vamos. Que nos vamos a sentir de pronto humanamente solos, sí, pero en el Espíritu el Señor está con nosotros. Entonces, dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Podemos pasar por la prueba. Isaías 43 nos dice que aunque el fuego venga, no nos quemará. Que aunque las aguas vengan, no nos anegarán. Y en este caso, ellos fueron lanzados al horno de fuego porque tenían esa plena convicción de que no iban a volver atrás, de que únicamente su adoración la debían al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es algo maravilloso, pero nosotros estamos dispuestos a realizar lo mismo, porque en otras ocasiones, de hecho, los invitamos que cuando viene una palabra de bendición, cuando decimos que Dios te bendiga y te guarde, que te muestre tu favor, y decimos, coloca allí tu nombre, pero nosotros en este caso estamos dispuestos a poner el nombre al lado del de Sadrach, Mesach y Abednego y decir: Señor, yo también voy al horno, yo también voy a ser probado. Esa es la idea. Ojalá cada uno de nosotros podamos decir y tener esa certeza y esa firmeza de que a pesar de que venga la prueba, gracias a lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, vamos a superar esa prueba. Que ya no estamos postrándonos ante ningún otro Dios. Pero resulta que esa vasija, así como está, le falta algo.
Y es precisamente donde vamos a enlazar con lo que acabamos de hablar. Porque se requiere que seamos probados, se requiere que indiscutiblemente, si queremos nosotros avanzar en el Señor, sí o sí, pasemos por el horno de fuego. Sí o sí vamos a pasarlo. Porque entonces, ¿cómo se va a manifestar el fruto? ¿Cómo se va a ver reflejada la obra y lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros? Es la única manera. Coloca la imagen. Necesitamos entrar a ese horno. Allí está esa vasija que en algún momento estuvo en las manos del alfarero, esa vasija que nos puede estar representando a ti y a mí. Una vez terminada, debe pasar, debe ser ingresada esa vasija al horno de fuego. Pero ese horno de fuego, en este caso, no es el horno del rey Nabucodonosor, sino en este caso es el horno, propiamente el horno del alfarero, el horno de nuestro Señor. O sea que vamos a estar en su horno, vamos a estar bajo su cuidado, vamos a estar bajo su temperatura. Pero no quiere decir que no nos vaya a costar. Se requiere también parte de ese proceso, porque se necesita que tengamos una templanza. No podemos estar pensando como que hoy sí voy al pecado, como que hoy mañana no, como que hoy vengo a buscar la palabra y mañana mejor más bien me voy a la fiesta. No, debe haber una templanza ya debe haber una firmeza. Y ese fuego, el ser pasados a ese horno, nos va a dar esa templanza que se requiere, porque ya no recibimos a ese horno, ya a esa vasija, ya no se va a dejar manejar, ya no se va a dejar desviar, porque ya tiene esa firmeza, porque ya fue cocida, ya fue totalmente horneada. El que considere y quiera avanzar, necesariamente requerimos pasar por el horno de fuego. Necesitamos ser probados y esa prueba nos va a ayudar a acercarnos, nos va a ayudar a dar un paso más para que podamos estar en la presencia del Señor, para que podamos cumplir precisamente con el propósito. Y es estar cada día más cerca a llevar a ejecución el propósito que el Señor dio, en la visión y el objetivo con el que Él nos creó. Por tal motivo, sabemos que venimos y a veces estamos avanzando y nos va costando. Que no se nos haga raro. No se nos haga raro esos momentos de dificultad. ¿Por qué cuando yo estoy trabajando el perdón, por qué más me ofenden? ¿Por qué si yo me estoy empezando a avanzar y entiendo ya la gravedad del adulterio? ¿Por qué antes vienen la persona a buscarnos y de pronto hacernos comentarios como para hacernos caer? ¿Por qué si estamos dejando los negocios turbios? Porque antes, por el contrario, se multiplican los ofrecimientos. Que no se nos haga extraño, porque estamos siendo probados. Para ello, quiero que se lleven muy claro y muy afianzada esta parte. Primera de Pedro 4:2. Entonces, no es que ahora que me acerqué a Dios, ahora todo se me desordenó. No. Ahora es que si vamos a avanzar en el Señor va a decir, bueno, venga, miramos si realmente se va a disponer, si realmente se va a dejar formar, si realmente se va a dejar llevar al propósito. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No es extraño que cuando nosotros le decimos al Señor, ayúdame en tal dificultad, pues tengamos que ser probados. Ahora, ¿cuál es realmente lo que debemos hacer? Señor, ayúdame a mantenerme firme en lo que me estás enseñando, ayúdame a mantenerme con esa templanza
porque yo necesito cada día avanzar más en ti. La obra del Señor es una obra que avanza, es una obra que tiene una constante evolución, es algo eterno. Quiere decir que sí, el Señor vino para darnos una salvación y una vida eterna, pero no nos quedemos allí. Él dice que cuando lo reconocemos ya somos salvos, pero no nos quedemos allí, necesitamos avanzar. Yo creo y estoy seguro que vamos a tener una vida en el reino, pero allá en el reino también vamos a tener otras funciones. Entonces, Señor, ¿qué más necesito ir aprendiendo? ¿De qué otra manera voy preparando mi espíritu para que cuando lleguemos a tu presencia ya estamos más entendidos y vamos a seguir trabajando en su presencia? Pero esa prueba nos cuesta. Esa prueba, hablábamos en 2 Corintios 4:7 al comienzo, somos vasijas frágiles, somos débiles. Y de pronto, cuando ya creemos, coloquemos la siguiente imagen, por favor. Cuando ya creemos que listo, vamos a pasar la prueba, vamos a meternos al horno, hay dos opciones: que pasemos la prueba o que no la pasemos. Tal vez todavía quedó algo de no perdón. Y cuando ya creemos estar listos, caemos y nos acercamos y resultó que en el mismo horno la vasija se quebró. ¿O cómo lo queremos manejar? Podremos manejarlo desde antes, prepararnos adecuadamente desde antes para que seamos, ¿cuál vasija queremos ser? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Yo pensaría que la de la derecha. Creemos que cuando seamos probados, entremos al horno de fuego y ese calor que ya nos va a dar esa templanza nos permita ya estar formados adecuadamente. Pero si no es así, el Señor, a pesar de todo, toma esa vasija, vuelve y la vuelve a preparar, y en algún momento vamos a quedar totalmente terminados, vamos a pasar totalmente la prueba. ¿Por qué motivo? Porque el Señor dijo que siempre va a estar con nosotros a pesar de las dificultades. El Señor nos dijo que van a haber tribulaciones. No puede ser que cuando decimos vamos a empezar a conocer del Señor, vamos a empezar a ir a la iglesia, entonces ya mi vida se arregló. No, quiere decir que ahora nosotros vamos a empezar a avanzar en un camino de vida eterna, pero las tribulaciones, las dificultades, las necesidades en algún momento las vamos a tener que pasar. Ahora es, ¿cómo vamos a pasar esas dificultades? Cuando estemos presentando esa dificultad, Señor, yo sé que tú estás conmigo, y yo sé que esta breve tribulación no se compara con el enorme peso de gloria que va a venir más adelante. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Así de la misma manera como Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron acompañados en el horno de fuego. Colócalas allí, por favor. Allí hay una pequeña ilustración de cómo podían estar ellos allí en el interior. Cuando estemos pasando esa dificultad, aunque nos esté costando, aunque estemos sintiendo que se nos está revolcando todo, aunque la enfermedad parezca que de pronto como que nos va a vencer, tengamos la plena certeza y la plena seguridad que hay una otra persona, y ese es nuestro amado Espíritu Santo. Está la presencia del Señor acompañándonos precisamente a superar esa dificultad. Así estamos nosotros adentro y así nos ven desde afuera. Así. Desde afuera nos van a ver desde lejos, van a decir, a pesar de su dificultad,
está saliendo adelante. A pesar de, el horno de fuego no lo está destruyendo, el horno de fuego lo está formando. Y esa prueba de fuego, que no se nos haga extraño. No es algo extraño que nos está sucediendo, es algo necesario. Entonces no le huyamos al proceso. Yo los invito a que coloquemos nuestros nombres allí: Sadrach, Mesach, Abednego y mi nombre. Porque vamos a entrar a esa prueba de fuego, pero la vamos a superar. Vamos a salir adecuadamente para que seamos lo que el Señor espera. Pero una vez salgamos, decimos, ya, la vasija una vez salió del horno de fuego, decimos, ¿ya quedó terminada? No, no quedó terminada. ¿Ya está cumpliendo el propósito? No lo está cumpliendo aún. Cuando sale, viene el alfarero, viene tal vez, le hace algunas decoraciones, la pone aún más bonita, muchas veces viene, la impermeabiliza, le hace otros procesos para que pueda ir a cumplir con el propósito, pero necesitamos dejarnos llevar. Ya casi, ya está lista, pero le falta empezar a llevar a ejecución ese proceso. Y vamos a dejar la vasija allí, quietica. La vamos a dejar allí quietica un momento. Y en especial vamos a ir a Juan 14. Vamos a tener Juan 14, que es tan solo un versículo, pero vamos a listar también Ezequiel 47. En Ezequiel 47, listo. Y tengamos allí Juan 14. Porque la palabra nos habla acerca del templo. La palabra nos habla de que nosotros somos el templo, de que nosotros somos la morada del Espíritu Santo, de que nosotros somos la morada del Señor. Pero así como nosotros somos el templo, también hay un templo celestial, hay un templo eterno, hay un templo en el reino de los cielos. Y yo los invito a que ya en la intimidad de su hogar, desde el capítulo 40 de Ezequiel en adelante, empecemos a escudriñar. Allí nos explica la palabra el templo, cómo está construido, qué medidas tiene, qué características tiene, los niveles que tiene, y tiene unas habitaciones, y esas habitaciones son unas moradas. Allí es donde vamos nosotros a habitar, y allí es donde precisamente en Juan capítulo 14 versículo 2 nos dice: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? El Señor Jesús, cuando estuvo, Él les comentaba y les decía a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para prepararnos precisamente esa morada en el templo de Dios, en el templo eterno. Hay un espacio para cada uno de nosotros. Hay un espacio allí. Ahora, en ese mismo templo hay una descripción y nos dice en Ezequiel 47, versículo 1. Dice Ezequiel, ¿no? En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha, de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro, por la puerta del norte, y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía
por el lado sur de la entrada oriental. Quiere decir que nos da una representación de que el templo está cimentado, pero de su parte inferior fluye el agua debajo del templo. Versículo 3, me llevó a lo largo de la corriente del agua, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarla a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Saltemos al versículo 9. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces del mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos al templo del Señor, empezamos un caminar, empezamos un avance. Y al comienzo, las aguas del Espíritu que están fluyendo debajo del templo, apenas las vemos. Luego ya vamos empezando a caminar, tal vez como estamos caminando hoy en día de a poco, y el agua tan solo nos da los tobillos. Pero vamos avanzando, vamos dejándonos llevar, nos vamos dejando formar, y ya el agua del Espíritu Santo nos va alcanzando a las rodillas. Y cada vez que vamos avanzando y vamos buscando en la intimidad y seguimos caminando, porque el ángel estaba acompañando y estaba llevando a Ezequiel allí en esa descripción, en esa visión, el agua nos va a llegar a nuestra cintura, nos va a llegar a nuestros lomos. Al punto de que ya es tanta el agua que no vamos a poder estar caminando, sino nos es necesario ya, para poder estar en las aguas del Espíritu, lanzarnos a nadar, totalmente sumergidos, totalmente inmersos, para la gloria y la honra del Señor. Y vamos a estar nosotros plantados allí, alrededor de ese río, plantados como árboles, como esos árboles de justicia plantados a las corrientes de esas aguas vivas. Vamos a dar fruto, nuestra hoja no caerá, vamos a ser totalmente bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Queremos llegar a ese punto de que nos sumerjamos totalmente en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor para que ese propósito, para que ese pensamiento, para que esa visión, para que esa parábola de ser plantados junto a las corrientes de agua viva se lleve a la ejecución en la vida de cada uno. Queremos ser así de prosperados, que ese fruto es un fruto para comer, es un fruto de alimento. ¿Lo queremos? Amén. Amén. Entonces necesitamos seguir avanzando en la presencia del Señor. Pero ahora tenemos ese privilegio, tenemos esa oportunidad de hacerlo. Pero ¿y los que no? Los que no han tenido la oportunidad, los que su corazón aún está duro, los que, como en algún momento nosotros le dimos la espalda al Señor y venía alguien y nos decía: ven, Cristo te ama, el Señor es el que te salva, hay que prepararnos para la vida eterna. A mí déjame vivir mi vida, yo me voy para mi fiesta. No, que te invito tal día a la iglesia, que te invito, ven, miramos tal versículo. No me interesa. ¿Cuántas veces fuimos nosotros así de duros? Y allá afuera hay muchos otros que están pasando por esa dificultad y por esa necesidad. Y allí es donde vamos a empezar a utilizar las vasijas. Esas vasijas que acabamos de visualizar es donde empieza a tomar forma y donde
se empieza a llevar ese propósito, a cumplir ese propósito. Dice Juan 7:38. Juan 7:38 nos dice: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Nosotros podemos creer y debemos creer que hay ese templo eterno y celestial y que de ese templo fluyen las aguas del Espíritu Santo y que nosotros, gracias a su infinito amor y misericordia, podemos estar y sumergirnos en sus aguas. Pero vamos a llevar a ejecución ser esas vasijas para irle a llevar desde nuestro interior, poder tomar esas aguas del Espíritu y decirle a aquel que está cansado, aquel que ya se rindió y que tal vez se tiró en el piso y dijo: ya no avanzo más, ya se quedó ahí, ya no quiero saber de Dios, ya no quiero saber de nada, no me hablen, pero ya tampoco su condición y su situación le dio para avanzar más. Entonces vamos a hacer ahora esas vasijas. Por eso es necesaria la formación, por eso es necesaria la preparación, para que cuando venga el agua la podamos contener. Nosotros somos los que la debemos contener. Tomamos las aguas del Espíritu y vamos a ir a llevársela. Esa persona no puede, está en una dureza de corazón y está tal vez en una atadura y en una cadena que no puede, aunque quisiera, todavía anhela estar ahí con el pecado. Quisiera ir a las aguas del Espíritu, dice: yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero hablar lo que tú hablas, yo quiero saber qué es lo que tú haces a través de la Biblia, pero esa atadura lo tiene allá encadenado. Nosotros con esa vasija, que somos cada uno de nosotros, tomamos las aguas del Espíritu y vamos y le damos de beber a esa persona que no puede. ¿Para qué? Para que esa agua cumpla su función. Y el agua tiene unas funciones específicas. Esas aguas traen sanidad. O sea que a ese enfermo que estaba allí, ese enfermo va a poder ser sano. Traen purificación, va a poder ser purificado. Va a poder ser saciada su sed. Ahí mismo, en el versículo anterior de Juan 8:37, dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Ya, si estamos teniendo esa sed, si nos cansamos, si hay esa dificultad, vamos a la presencia del Señor y Él nos va a dar esa sed, nos va a saciar esa sed, nos va a dar esa agua y nos va a permitir que nuestra sed sea saciada. Vamos a poder ser limpiados, y esa limpieza vamos a mirarlo a través de la palabra, porque no, la pretensión o la idea no es simplemente contener una suposición de lo que el Señor va a hacer. Ezequiel 36, versículo 25. ¿Amén todos? Entonces los rociaré con agua pura. ¿Con qué los va a rociar? Con agua pura, y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Esa agua que proviene del trono de Dios, de su Espíritu, sacia nuestra sed, nuestra necesidad, quita esa sequedad espiritual, quita esa sequedad de nuestras vidas. Ahora va a venir como un rocío esa agua y nos va a quitar nuestra inmundicia. Ya no vamos a ir a dioses ajenos, sino vamos a quedar plenamente convencidos de que es un solo Dios al que debemos servir.
pero a la vez que estamos siendo saciados, que estamos siendo limpiados, vamos a ser sanados. Jeremías 33:6. Jeremías 33:6 nos dice: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré la prosperidad y verdadera paz. Esa prosperidad es la que nos hace y la que nos beneficia cuando estamos junto a las corrientes de agua viva, cuando estamos constantemente en la búsqueda del Espíritu Santo. Estamos siendo alimentados como ese árbol de justicia que tiene sus raíces ahí al correr de las aguas, se alimenta y se llega el momento, tal vez como la representación de este árbol, que va a dar un fruto de justicia. Los frutos del Espíritu: la paz, el amor, la benignidad, el gozo, la paciencia, la templanza, el dominio propio. En algún momento vamos a dar ese fruto, pero necesitamos que ese árbol se mantenga junto a las corrientes de agua viva. ¿Entendido el propósito, hermanos? Somos esas vasijas, de nuestro interior deben correr esos ríos de agua viva, de nuestros corazones, de nuestro interior corren esos ríos a través de una palabra de bendición. Ya no operamos en las malas palabras, ya no pueden estar esos malos pensamientos y llevarlos a ejecución, porque ahora ya esas aguas que vinieron y nos limpiaron, trajeron esa total sanidad, esa total purificación, esa libertad precisamente para no seguir ejecutando lo que veníamos ejecutando. Ahora nosotros somos el reflejo de Cristo, y así como dice el Señor Jesús: el que tiene sed venga a mí y beba. Nosotros, aquel no puede, Señor, yo se la puedo llevar. Heme aquí, envíame a mí. Tomo de la fuente directamente, y yo soy esa vasija, y voy y la transporto y se la llevo al que lo está necesitando. Pero necesitamos la formación, porque como vimos en la imagen, si salimos a llevar a ejecución como una vasija rota, el agua, ¿qué le va a pasar al agua? Se derrama, se va a perder. Pero yo ya soy una vasija terminada, pero no voy a pasar al horno de fuego porque me va a doler. Esa vasija, la misma agua la va a deshacer y muy probablemente no va a llegar, o tal vez funcione un par de veces y se deshaga. Necesitamos ser formados plenamente para poderle llevar esa agua, esas aguas del Espíritu Santo a otros. Esa es una de las funciones principales, pero adicional, el agua tiene un valor y tiene un significado mucho más grande, que va mucho más allá. Y vamos a cerrar con Juan 19:34. Juan 19:34 nos dice: sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. ¿A quién atravesaron? Al Señor Jesús. Él fue traspasado. Isaías 53 nos dice que Él fue traspasado para traernos esa libertad, para traernos esa sanidad, para traernos esa quitar esa ceguera espiritual de cada uno de nosotros, pero a través de su sangre, de esa misma sangre que salió cuando fue en su costado atravesado, pretendían confirmar que Él hubiese muerto. Por eso desde abajo lo atraviesan en su costado, tal vez con la intención de llegar a su corazón y de que ya su cuerpo no funcionara más. Y sale sangre, y esa sangre preciosa del Señor Jesús, que se derramó hasta su última gota, es la que lava y nos limpia de toda la multitud de pecados, de toda la inmensidad de pecados en las que pudimos haber caído.
pero adicional a esa sangre, después de la sangre, se derramó toda su agua. Toda el agua, todo lo que pudo haber emanado desde su cuerpo, salió precisamente ¿con qué fin? Ya su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado, pero ahora su agua preciosa, no la tomemos por poco, no tomemos por poco lo que el Señor está haciendo a través de su amado Espíritu Santo. Esa agua que proviene del trono de Dios es propiamente el agua del Espíritu Santo. Es el agua del Señor Jesús que derramó, que salió de su costado para limpiarnos, para sanarnos, para saciar nuestra sed, para que podamos estar siendo totalmente hidratados. Cuando tomamos agua, nuestro cuerpo se hidrata y el agua es equivalente a la vida. Sí, una persona que no toma agua se deshidrata y muy probablemente muere. De la misma manera ocurre con nuestra vida espiritual. Si nosotros no vamos a la búsqueda de la palabra, a saciarnos de esas aguas salutíferas que provienen del Señor, pues espiritualmente no nos vamos a mantener, no vamos a vivir. Esa agua es vida, no la tomemos por poco. Por eso, cuando haya alguien que necesite precisamente de esa agua del Espíritu Santo, debemos ir a llevársela, como esa vasija que acabamos de ver, pero debemos estar preparados, debemos estar formados. El pecado ya no nos puede dominar, porque entonces, ¿qué le vamos a llevar? Viene el agua del Espíritu Santo a nuestro ser, a nuestra vasija, y esa agua se contamina con la inmundicia que hay en nosotros. Eso es lo que va a pasar. Entonces le vamos a ir a dar un mensaje contaminado. Le vamos a decir muy probablemente, sí, el Señor te salva, pero sigue en tu pecado. Y ese no es el propósito. Totalmente purificados, le vamos a decir a la persona que tiene derecho a una vida eterna, que es un hijo de Dios, que el Señor murió por nuestra salvación, que murió y vino por cada uno de nosotros. Y esa persona, en el nombre poderoso de Jesús, se levanta. ¿Están dispuestos al proceso? Amén. Que nos duele, nos va a doler. Pero el Espíritu Santo, la presencia del Señor va a estar aquí con nosotros. Necesitamos dejar lo que tengamos que dejar, sabiendo que Él es el primero, el único. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y Él está en cada uno de nosotros. Amén. Cerremos allí nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor amado. Te damos muchas gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, de esta enseñanza, Padre Celestial. Anhelamos, Señor, cada día poder manifestar tu gloria, Señor, cada día poder ser multiplicadores, Señor, de tu reino, pero necesitamos ser formados, Señor, como esa vasija, Señor. Necesitamos ser pasados pasados y tratados por esa prueba de fuego, Señor, que es a través de tu Santo Espíritu, de tu presencia, que nos hace, Señor, plenamente, nos confirma y nos afianza precisamente en ese propósito eterno y maravilloso que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Somos como barro en tus manos, Señor. Somos como barro en tus manos, Señor, en las manos del alfarero, Padre Celestial. Tú tienes ya un pensamiento, tienes un propósito eterno y maravilloso para nosotros. Ayúdanos, Señor. Saca de cada uno de nosotros cada raíz, cada piedra, cada inmundicia que pueda haber, todo aquello que pueda hacer que en algún momento esta vasija se quiebre, se rompa, Señor. Danos, Señor, a través de tu presencia y a través de tu amor y a través de lo que estás haciendo y de tu majestad, Señor. Danos, Señor, ese entendimiento y esa claridad, Señor, para que haya una disposición para avanzar en tu propósito, Padre Celestial. Señor, nos cuesta, sí, nos está costando, Padre Celestial, pero es más maravilloso, es más eterno, Señor, ese propósito que tienes para nosotros. Cuán maravilloso es poder, Señor, contener la presencia de tu amado Espíritu Santo para ir a llevarle a otro, para ir a llevarle a aquel que lo necesita, Señor. Necesitamos, Señor, ser multiplicadores, ser esos cántaros, Señor, en los cuales tú depositas de tus aguas, Señor.
y vamos a llevarle esa sanidad a otra persona, Señor, aquel que aún no ha podido, pero que tú quieres también que sea salvo, Señor, porque estoy seguro, Señor, y tu palabra me lo dice, que quieres que todos seamos salvos y que todos entremos a tu presencia, Señor. Nosotros queremos estar en tus manos. Queremos ser esas herramientas útiles, Señor, esas vasijas en las cuales podemos ir a llevarle esa agua, Señor, esa palabra de verdad, Señor, a otros, poder llevar esas buenas nuevas, Señor, poder llevar esas buenas nuevas de tu evangelio y poder decirle, Señor, que eres tú quien nos ama, que eres tú quien nos salva, que eres tú quien dejó toda su majestad. Tú dejaste la majestad del reino de los cielos, la dejaste allá a un lado, te despojaste de tu corona, de tu vestido de majestad y viniste a ser como uno de nosotros, solo por enseñarnos cuál es el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Queremos avanzar en tu camino, queremos estar vivos eternamente en tu presencia, queremos estar en tu eternidad, queremos estar contigo, Señor. Pero queremos también ayudar, Señor, en la obra, queremos ser partícipes de tu obra, queremos poder ayudar a reconstruir, Señor, y ser parte de ese templo, Señor, eterno y maravilloso, Señor, que tienes allí en el reino de los cielos, y sobre todo ser parte del cuerpo de Cristo. Tienes una función para cada uno de nosotros, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a que se cumpla, Señor. Entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias en tus manos, Señor, anhelando que tú sigas obrando, que tu obra no se detenga, Señor, en cada uno de nosotros, a pesar de nuestra necedad, Señor. Si debes deshacer nuevamente la vasija, deshácela, Señor. Deshace esa vasija y vuélvenos a formar, con tal que el propósito que tienes para cada uno de nosotros se cumpla, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Salimos en esta mañana de este lugar teniendo el convencimiento que no salimos tal cual como entramos. Ahora ya nos vamos con un entendimiento, ya se nos ha quitado nuevamente, se nos quitó ese velo y ahora comprendemos cuál es el propósito que has dado a nuestras vidas, Señor. Somos una nueva persona, ya no como la persona que entramos, y cada vez que estamos sumergidos en tu presencia, el agua va subiendo de los tobillos a las rodillas, a nuestros lomos, las aguas del Espíritu, y nos sumergimos cada día más en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu creación. Gracias por la visión y el objetivo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque has venido al rescate para que ese propósito se cumpla. Y gracias, Espíritu Santo, porque tenemos la certeza de que estás aquí con nosotros, orientándonos y guiándonos para que ese objetivo se cumpla y para que seamos esos multiplicadores del reino. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias y elevamos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, es un mensaje de